Bueno, vamos a entrar de lleno en este recorrido para mapear un viaje de datos verdaderamente fascinante. Hoy exploraremos cómo las interacciones educativas más crudas, ya saben, un simple clic, el tiempo que pasamos conectados o un mensaje en un foro, se transforman en conocimientos superpoderosos y totalmente aplicables. Para cualquiera con interés en el futuro de la educación, entender este proceso es indispensable, porque literalmente nos permite ver cómo las instituciones modernas están dejando atrás la simple entrega de contenido para empezar a comprender a profundidad cómo es que realmente aprendemos. Nuestra hoja de ruta de hoy traza el ciclo de vida de estos datos educativos en 5 pasos, rápidos. Primero, ¿qué es exactamente el Learning Analytics? Segundo, ¿cómo interactúan la analítica, la minería y la IA? Tercero, los tipos de datos que existen. Cuarto, las herramientas de IA educativa. Y para cerrar, el paso 5, la recolección en plataformas LMS. Así que, punto número 1. ¿Qué es el Learning Analytics? Veamos su concepto y evolución. El meollo del asunto aquí, basándonos en la definición fundamental de Siemens y Long, es que este campo pone toda su atención en el proceso pedagógico como tal. Históricamente, las instituciones solían enfocarse en la analítica administrativa tradicional. Se fijaban en cosas como cuántas personas se inscribieron, las tasas de retención, cuántos se graduaron, y ya. Pero el Learning Analytics, o la analítica del aprendizaje, viene a cambiar la lupa. Se enfoca en el individuo y en su entorno inmediato para entender cómo ocurre la magia de aprender y, sobre todo, cómo podemos optimizar ese aprendizaje justo mientras está sucediendo. Y si nos fijamos, hay un ritmo evolutivo bastante claro en todo esto. Al principio, digamos entre el año 2000 y el 2010, el análisis era meramente descriptivo. Básicamente la pregunta era, ¿qué pasó? Era un reporte y punto. Pero bueno, al avanzar hacia la consolidación y luego la expansión con el machine learning, entre 2016 y 2020, la pregunta clave cambió a ¿qué pasará? Y hoy, en plena era de la IA, el enfoque es totalmente prescriptivo. Los sistemas ya no solo predicen, sino que sugieran intervenciones en tiempo real. Es como si tuviéramos un GPS recalculando constantemente la ruta más óptima para cada estudiante. Pasemos al punto 2. Analítica, minería e IA. El motor de los datos. La verdad es que resulta súper útil usar la analogía de un motor para entender esto. Pensemos en estos 3 conceptos no como simples sinónimos, sino como las partes de un vehículo. La minería de datos educativos, o EDM, es el motor central. Usa algoritmos puros para extraer patrones ocultos, sin preocuparse realmente por la pedagogía. Luego, el Learning Analytics es el volante. Toma esos patrones y les da una dirección, aplicándolos a decisiones pedagógicas concretas. Y finalmente, la inteligencia artificial es nada más ni nada menos que el turbocompresor, que permite escalar todo, automatizando la personalización a niveles masivos. Ahora, cuando juntamos estas 3 piezas, es cuando la magia realmente sucede. Esta integración hace que las instituciones pasen de un análisis aburrido y descriptivo a una personalización adaptativa que ocurre al instante. Por ejemplo, imaginen detectar un posible abandono escolar tempranamente. Para eso, necesitamos la minería de datos que encuentre el patrón de riesgo, el análisis de aprendizaje para visualizar ese riesgo en el tablero del profesor, y la IA para sugerir de inmediato el recurso exacto que evitará la frustración del estudiante. Es un sistema sincronizado a la perfección. Y llegamos al número 3, los tipos de datos educativos, que vienen siendo nuestra materia prima. A ver, los datos estructurados son los clásicos de toda la vida. Son la base tradicional. Predecibles, organizados en filas y columnas perfectas, súper fáciles de llevar a un gráfico visual. Pero, y aquí hay un gran pero, aunque son altamente confiables, también son muy limitados, porque seamos sinceros, un 8/10 o 45 minutos de conexión jamás va a capturar la experiencia real, humana y muchas veces caótica de intentar entender un tema que es súper difícil. En el otro extremo tenemos los datos no estructurados. Son desordenados por naturaleza, claro, pero increíblemente valiosos. Y aquí es donde entran a salvar el día la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, decodificando esas señales emocionales y cualitativas. Analizar el tono de un ensayo o el nivel de frustración que alguien deja en un foro de dudas le da una profundidad al perfil que una simple calificación de opción múltiple, la verdad, jamás podría ofrecer. Y esto nos lleva a una frontera fascinante.
los datos multimodales, que mezclan lo estructurado y lo no estructurado al mismo tiempo. Literalmente, imaginen una plataforma que analiza dónde damos clic, mientras procesa nuestro tono de voz o nuestras expresiones faciales a través de la cámara en medio de un examen complejo. Suena a ciencia ficción, ¿no? Nos da una visión holística increíble. Claro, hay que decirlo, capturar información tan compleja aumenta de forma brutal los desafíos estructurales que tienen que ver con la privacidad de los datos y su implementación ética. Vamos con el punto 4. Las herramientas de IA educativa, o sea, la maquinaria. Cuando hablamos de esta maquinaria, hay una categorización muy clara. Ojo, no existe un solo software mágico que haga todo. En la base tenemos lenguajes como Python o plataformas como RapidMiner, que hacen todo el trabajo pesado a nivel estadístico. Un escalón más arriba están los famosos dashboards tipo Tableau o Power BI, que traducen esos números súper complejos en gráficos amigables que cualquier docente entiende en 2 segundos. Y en la cima, la interacción pura. Tutores generativos de IA como ChatGPT o IBM Watson, capaces de entablar un diálogo y dar retroalimentación inmediata basada en esos modelos estadísticos. Pero bueno, todo este inmenso poder analítico trae consigo una responsabilidad técnica y social que no podemos ignorar. Basándonos en ese principio de la universidad para todos, el sector educativo tiene el gran reto de garantizar que los datos sean interoperables y, sobre todo, de evitar a toda costa los sesgos en los algoritmos. Las decisiones que toman estas máquinas impactan la vida académica directamente, así que configurar estas herramientas de forma imparcial no es un lujo, es absolutamente crucial para garantizar equidad y justicia en la educación. Llegamos al número 5. La recolección en plataformas LMS. La realidad práctica de todo este asunto. En la práctica, los entornos de aprendizaje van construyendo un conjunto de datos enorme siguiendo una secuencia muy lógica. Todo empieza casi de forma invisible con los registros de actividad, los simples clics o huellas digitales de conexión. A eso le sumamos los informes de rendimiento con notas y tasas de finalización. Luego metemos plugins avanzados para correr modelos predictivos e integran estándares como Exapi para no perder de vista lo que ocurre fuera de la plataforma. Y si a toda esa mezcla le añadimos el toque cualitativo de las encuestas y foros, logramos generar alertas tempranas impresionantemente precisas. Y para concluir este análisis, quiero dejar una pregunta fundamental sobre la mesa. Ya vimos la maquinaria, los datos y el brutal poder predictivo de la inteligencia artificial. Sin embargo, el núcleo de la educación sigue siendo y siempre será humano. Así que la gran interrogante hacia el futuro es exactamente sobre este delicado equilibrio. ¿Cómo aprovechamos la implacable eficiencia de los algoritmos sin perder de vista la conexión irreemplazable, el aliento y la empatía humana en nuestros entornos de aprendizaje? Es un reto fascinante y, la verdad, apenas estamos empezando a descubrir la respuesta.